El tema, digo, que tiene esta jornada en el marco de este año de la fe que ha consagrado el Papa Benedicto XVI a su reflexión, a la oración por la fe, eh, tiene por título La familia y la fe, o mejor dicho, más precisamente, la transmisión de la fe en la familia, la importancia que tiene el núcleo familiar en este acto fundamental del ser humano, que es la transmisión de la fe. Como nosotros sabemos, la fe a la que nos estamos refiriendo aquí es la virtud teologal de la fe, aquella, por lo tanto, por lo cual nosotros creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Jesucristo es la verdad misma. El justo, dice San Pablo, tomando palabras del Antiguo Testamento, vivirá por la fe. Esa fe, nos referimos aquí a la fe que actúa por la caridad, como dice San Pablo, y que no se pueden separar. Si se separan, hablamos ya de la fe en un estado muy particular, que es el estado de fe muerta o fe informe, ¿no? Pero no es a esa fe a la que debe apuntar la educación, sino a la fe verdaderamente formada por la caridad, es decir, a la fe que se va a alimentar de la caridad y de la gracia y que se va a manifestar a través de las obras de la gracia, de la caridad, ¿no? A la fe católica y verdadera se oponen indudablemente todas las herejías y las falsas religiones, ¿no? Pero hasta cierto punto, las principales amenazas para la fe de un católico no vienen hoy en día, ni en ningún tiempo, de estas, es decir, de las herejías, salvo que esté en un contacto muy estrecho con ellas, ¿no? Eh, sino viene más bien de actitudes más radicales que tienen una mayor capacidad de penetración en nuestra cultura, en la sociedad y en la familia católica, ¿no? No digo entonces, cuidado, que no vengan amenazas de las herejías o de las falsas religiones, sino que no son las principales dificultades que se suele enfrentar en la transmisión de la fe y en el cultivo de la propia fe, sino, como digo, otras actitudes que son más profundas, más radicales y que a veces pasan más desapercibidas, al menos en cierto grado. Estas son principalmente tres. La primera es el agnosticismo, que es esa doctrina por la cual uno afirma que no puede conocer a Dios. No dice que no exista, eso es la característica propia del agnosticismo. No dice que no existe, en todo caso piensa que si existe, igualmente es imposible conocerlo, al menos con certeza, o saber algo de él que sea absolutamente seguro. Por eso, normalmente, el agnosticismo conduce a la persona a un relativismo, ¿no? O a un mantenerse a distancia. Hay muchísimas personas que son agnósticas, aunque no conozcan la palabra ni sepan etiquetarse con este título, pero lo son, o sea, piensan así, piensan que al menos que de Dios, lo que conocemos, bueno, puede ser, es aproximado, algo tenemos que nosotros tratar, digamos, de elaborar sobre Dios para pensar, para rezar, pero realmente no es seguro que sea así como lo estamos diciendo. Yo creo que hay muchas personas que en el fondo piensan más o menos así. Luego tenemos el ateísmo, que como bien sabemos tiene dos versiones. En primer lugar, el ateísmo teórico, que afirma, este sí, que Dios no existe, y como considera que Dios no existe, que no hay Dios, deduce que puede hacer con el hombre lo que quiera. O sea, un hombre que es ateo piensa en el fondo, o terminará por pensarlo si saca las consecuencias de lo que está diciendo, él va a terminar por pensar que puede hacer con sus semejantes, por lo menos con algunos, lo que quiera. Esclavizarlo, venderlo, usarlo, aprovecharse de él, prostituirlo, convertirlo en oveja de matadero. Los ateos teóricos han proclamado que Dios no existe y que el verdadero Dios es el hombre. En sus libros dicen esto, muchos de ellos. El verdadero Dios es el hombre, pero inexorablemente ellos o sus discípulos han terminado por reducir
a esta divina prerrogativa su propia y exclusiva persona. Dios es el hombre, sí, pero después terminan ellos actuando como dioses y los demás hombres no como Dios. Porque afirmar que Dios, que el hombre es Dios o Dios es el hombre, nunca ha llevado al ateísmo a respetar al hombre como Dios, sino a destruir el hombre. Es decir, entonces, el hombre es Dios, es yo soy Dios. Yo hombre, los demás hombres no. Y esto incluso es una cosa inexorable, porque si todos son dioses, en definitiva lo único que conseguimos no es mayor respeto, sino los odios, las envidias, la violencia, el uso mutuo que se da entre los hombres cuando se olvidan de Dios se traslada al mundo de los dioses. Es lo que nosotros vemos en la mitología griega o la mitología romana, donde los dioses tienen las mismas miserias que tienen los hombres, ¿no? Por eso se reduce, como digo, en definitiva, el hombre es Dios, es yo soy Dios. Los demás no son nada, ¿no? Junto al ateísmo teórico tenemos el ateísmo práctico, que es el de aquellos que viven como si Dios no existiera, aunque no van a afirmar, por supuesto, que Dios no existe, pero en la práctica su vida no tiene ningún lugar para Dios. Y este ateísmo es muy común y muy difundido, incluso entre cristianos, porque no tiene nada que ver con lo que uno esté pensando, es la práctica. O sea, yo puedo afirmar que Dios existe, que Jesucristo es Dios, pero en la práctica mi vida no tiene nada que ver con Dios, o no hay nada de Dios en mi vida. Y señalo en tercer lugar, entre estas amenazas, a la indiferencia o el indiferentismo, que es un modo de ateísmo y vendría a ser un modo del ateísmo práctico. Pero lo menciono aparte porque hay muchos cristianos que no se darían, no se sentirían aludidos por el término ateos, al contrario, lo dirían, esto no, ciertamente yo no soy así, pero son realmente indiferentes. Indiferencia que también puede ser teórica y puede ser práctica. La indiferencia teórica es aquella del que está convencido de que la causa de Dios, la causa de la iglesia, la causa me refiero, la batalla por Dios, ¿no? La causa de la iglesia, no vale tanto la pena como para jugarse la piel por ella, o algo que no llegue a la piel, pero que esté muy cerca de la piel, como pueden ser las cosas importantes materialmente consideradas en la vida, las cosas temporales, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro honor, nuestro nombre, lo que poseemos, ¿no? O la que considera también que no estamos en situaciones extremas donde haya que pensar en un testimonio martirial de la fe. Quizá dice, sí, no, por supuesto, la causa de Dios es muy importante y llegado el caso habría que jugarse. Gracias a Dios eso está muy lejos de nosotros, cuando en realidad esta es la realidad que vivimos. Es la misma. Esto es indiferentismo teórico, porque digo, son los que piensan así, que no vale la pena o que no estamos en estas situaciones. Y la indiferencia práctica es aquella otra que, de hecho, aunque diga que sí vale la pena todo esto y que quizá estamos en situaciones difíciles, de hecho no se juega por nada. Por más que piense que en su cabeza que Dios es importante, que la fe es importante, que es importante lo que está en juego, ellos no mueven un dedo. Al menos no arriesgan nada, como decía antes, no arriesgan su profesión, ni su trabajo, ni su comodidad, ni su estatus, ni su carrera. La indiferencia es el pecado que Cristo denuestra en la iglesia de la Odisea, en esas cartas hermosísimas con las cuales San Juan comienza el Apocalipsis, la última carta, ¿no? La última carta que es una descripción prácticamente de lo que ocurre en nuestro tiempo, o es una profecía, como dicen algunos, de nuestro tiempo, o a la iglesia de la Odisea le pasó en su tiempo lo mismo que pasa en nuestro tiempo, ¿no? No eres ni frío ni caliente, le dice el Señor. Y porque no eres ni frío ni caliente, o sea, ni eres amigo de Dios, ni eres verdaderamente enemigo de Dios. Dices ser amigo de Dios, ni te comportas como un amigo, ni te comportas como un enemigo. No eres nada. Porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio, dice el Señor, te estoy vomitando de mi boca, dice la expresión.
Ese es el indiferentismo práctico. Podemos decir que el agnosticismo, el ateísmo teórico y la indiferencia teórica, ¿no?, están en la base y son el ariete del embate sin cuartel que está sufriendo nuestra patria por los cuatro costados y por lo tanto también la Iglesia y también la familia, porque eso es nuestra patria. O sea, son realidades que están indisolublemente unidas, ¿no? Estoy hablando entonces solamente de tres de los cinco fenómenos que he mencionado. El agnosticismo, que no puse ni no di ninguna variante, el ateísmo en su versión teórica y la indiferencia en su versión teórica. El ariete entonces de combate que se está llevando contra nuestra patria. Por los cuatro costados, digo, por el flanco de las clases gobernantes que han adoptado una política eminentemente gramsciana, comunista, cultural, de penetración cultural atea y subvertida, especialmente a través de la educación, que se ha convertido en una ideología materialista pura, y de la corrupción de las costumbres, que es la condición para que se allane el terreno de la educación. A las dos cosas, a ese tipo de educación. Y no me refiero solo a los que gobiernan, cuando digo a la clase gobernante, sino también a la mayoría de los que no ostentan el poder, pero que no cambiarían sustancialmente las cosas si lo tuvieran en sus manos. O sea, la mayoría de los que pueden llegar a gobernarnos en el futuro, próximo y remoto. Por lo tanto, políticamente hablando, no se ve mucha salida. Esto es algo que trasciende un problema partidario, un problema de un gobierno concreto. Es una cosa que lo supere. ¿Cómo que es una cosa que supere incluso el panorama nacional? Esto es mundial. Salvo honrosísimas excepciones, esto se da en todas partes. En todas partes. Penetra por el flanco de los intelectuales y profesionales, que en su mayoría son ateos convencidos y con férrea consecuencia predican el ateísmo a través de lo que les es propio a cada uno: la literatura, el periodismo, las distintas ramas de la ciencia. Penetra por el flanco de los medios de difusión que se han puesto, salvo honrosas excepciones y que son realmente poquísimas, al servicio del ateísmo y del materialismo más craso. Por medio de ello, favorables u opuestos al gobierno, en esto tampoco hay ninguna diferencia, ya que se nos viene inyectando desde hace 2 o 3 generaciones, por lo tanto más de medio siglo, el veneno moral que ha corrompido el sentido moral de nuestro pueblo, del hombre, de la persona común, incluso del cristiano, y hasta de algunos cristianos que son practicantes, ¿no?, pero no bien formados, convirtiendo la cultura argentina en un cabaret. Porque esto es así. Hemos llegado a un punto en que no hay casi diferencia entre ver ciertos programas de televisión que casi todo el mundo ve, incluso en familia, e ir a un prostíbulo. ¿Qué diferencia hay entre lo que vería un joven o un niño si va a un prostíbulo y lo que está viendo por televisión en determinadas cosas que se ve todo el mundo? No digo, digamos, televisión particularmente dedicada a ese tipo de difusión de pornografía o lo que sea. No, canales públicos. No hay diferencia entre dejar que nuestros hijos los vean y llevarlos a un burdel. Y disculpen las comparaciones, pero yo estoy convencido que esto es así. Esto es así. El problema más grave es que no nos parezca que están así, porque significa que perdimos el sentido moral. El sentido moral. El hecho de que una chica le pregunte quizá a su amiga o a su madre, ¿te parece que voy discretamente vestida así? En vez de preguntarle como le hubiera preguntado si estuviera vestida así hace 40 años, le hubiera preguntado, ¿me parezco una prostituta o no? Es así. Hoy en día no le va a preguntar eso, le pregunta otra cosa, pero, y yo no digo que lo esté haciendo con mala voluntad, digo, perdió el sentido moral. Perdió el sentido moral. Es como la persona
que en determinado tipo de enfermedades pierde la sensibilidad. Al médico le toca, ¿le siente algo? No, no, me siento re bien, el médico se está muriendo, se siente re bien, no tiene reacción. Y penetra también por el flanco de los príncipes del lucro, que amasan fortunas con nuestra degradación. Por eso, esto es muy difícil que tenga solución a nivel político. Los que están interesadísimos en que nuestra sociedad se ateice para poder lucrar con ella, porque una sociedad indiferente, de agnósticos, de ateos, una sociedad de gente sin Dios o de personas indiferentes al problema religioso, se convierte en una sociedad animalizada, esclava de sus pasiones, enferma de materialismo, y para los que amasan fortunas con el sufrimiento ajeno, esta es una de las bases de su riqueza. Esto, como digo, entonces, lo que tiene que ver con el agnosticismo, como digo, con el ateísmo teórico, el indiferentismo teórico. Pero el triunfo del ateísmo práctico y de la indiferencia práctica, de este somos más bien nosotros mismos los responsables, los cristianos, las familias que todavía subsisten como tales, en gran medida, no digo todos evidentemente, ¿no? Este triunfo nace de nuestra asedia, de nuestra pereza y de nuestra cobardía, así como de nuestra falta de amor y de pasión por la verdad y por Dios. Porque hoy en día no alcanza con creer en Dios. Hay que tener pasión por la fe. No alcanza con tener un poco de caridad, sino que hay que vivir la caridad con pasión. Si no se tiene pasión por la fe y pasión por la caridad, no hay mártires. Y este es un tiempo que exige mártires, no digo personas que se vayan a morir necesariamente, que le vayan a quitar la vida. Hay muchos modos de testimonio martirial. Pero hoy es un tiempo donde vivir con vivir la fe de modo pleno implica vivir crucificados. No lo elegimos nosotros, uno no dice, o sea, no es porque no haga falta, es que, como dice nuestro Señor, hay ciertos momentos, y nuestro Señor dice, en un momento, esta es vuestra hora, y la del poder de las tinieblas, ¿no? Y nuestro tiempo tiene mucho de eso, mucho de eso. Hay numerosas actitudes prácticas que son ateo indiferentes en la vida de tantas personas que no son positivamente malas, para nada. Así, por ejemplo, una vida sin oración personal o sin oración en familia, sin esperanza eterna, es decir, sin deseo ni pensamiento del cielo, sin temor ni pensamiento del infierno. Eso es una vida sin esperanza. También el temor de la condenación es parte de la esperanza, ¿no? Pues significa que hay esperanza de lo contrario. En la vida vivida, o sea, se manifiesta también en la vida vivida como si fuera lo único que hay, y por tanto, con un temor exagerado y hasta patológico de la muerte, y a veces buscando a toda costa una felicidad terrena. Y en una vida, y esto a veces es lo que más se ve, una vida vivida sin compromiso católico, sin testimonio, vivida en la más crasa pereza religiosa, que no se manifiesta solamente en la indolencia de ir a misa, el faltar a misa, o el dar lo mismo ir a misa que no ir a misa, sino la de no hacerse presente cuando la fe lo exige, la de eludir dar la cara, quizá en una procesión, en una marcha o en lo que sea, o el desinteresarse de los que sufren, la de no practicar la caridad con los pobres, la de pensar que no me toca a mí. Pues sí, ojalá salga, ojalá alguien haga algo, y no lo tenés que hacer vos. No me toca a mí defender o solidarizarme o ayudar al que sufre injusticia, al que está preso sin ser criminal, al que es calumniado, al que es despojado impunemente, al que pierde su trabajo por haber sido fiel a su conciencia. El problema de las personas que, y lo dicen con mucho realismo, sí, yo doy la cara, yo pierdo mi trabajo, pero a mí no me ayuda nadie, pues. ¿Qué calidad?
Están los que me van a apoyar después. No, queda sola. Los amigos están en las buenas, ¿no? Al menos así parece. Después, al que está enfermo, ¿no? Al inocente a quien su madre cree poder matar porque todavía está dentro de su panza y aunque grite no se lo escucha. Estas son las obras precisamente por las que Jesucristo dijo que vamos a ser juzgados al final de los tiempos, o sea, al final de la vida de cada uno de nosotros, y después al final de todos los tiempos en el juicio final. Por estas cosas dijo, ¿por qué te voy a juzgar? ¿Porque fuiste bueno? ¿Porque no hiciste daño? A ver, ¿mataste a alguien? No. Ah, buenísimo, adentro, ¿no? Dijiste una mentira, pero de esa gruesa, gruesa, gruesa. No, no me acuerdo, creo que no. Bueno, adentro. No, Jesucristo no dijo que nos iba a juzgar por eso. Dijo eso es elemental. Eso es elemental. Jesucristo dijo que el juicio consistía en esto. Porque tuve hambre y me disteis o no me disteis de comer. Tuve sed y me disteis o no me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis o me cerrasteis vuestras puertas. Estaba desnudo y me vestisteis o bien me dejasteis con mis harapos. Enfermo y me visitasteis u os hicisteis los distraídos. En la cárcel y vinisteis a verme u os desentendisteis de mí. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Eso dice Jesucristo. Y a los que Jesucristo dice, me hicisteis esto, pasar a mi derecha. A los que no me lo hicisteis, pasar a la izquierda. Y Jesucristo dice, y la mayoría se va a recontra sorprender, tanto los unos como los otros, porque unos lo hicieron no por interés, entonces dice, pero, perdón, yo no me acuerdo haberte encontrado en el camino con sed y te di, no, pero cuando le hicisteis a uno de esos pequeños era yo era quien estaba ahí, ¿no? Yo no me acuerdo haberte ido a visitar la cárcel, o sea, hubiera ido con todo gusto, hubiera enterado que metieron preso a Jesucristo, me gusta, hubiera ido, estaríamos haciendo cola, ¿no? No, bueno, pero cuando fuiste a ver a un preso, aunque no lo conocías, o a llevarles algo, estaba yo ahí, ¿no? Y lo mismo se van a sorprender y con mucha más razón los otros. Dice, pero perdón, dice, no, capaz que te equivocaste de persona. Yo entiendo que tenés ciencia universal de todas las cosas, pero una de esas, como yo soy muy parecido a varias otras personas, una de esas me estás confundiendo. Y la otra, pues yo no recuerdo haberte encontrado, sino el Señor te daba, pero te daba la Coca-Cola que me compré yo con mis ahorros, ¿no? ¿Mm? Y te va a decir lo mismo cuando dejaste de hacerlo a tal o a tal otro, en realidad me lo dejaste de hacer a mí. Por eso, cuando uno piensa que nosotros no tenemos nada que ver con este caso concreto, acá, yo qué tengo que ver, entonces ya podemos más o menos adelantadamente conocer cuál será nuestra sentencia en ese juicio. Cuando estos pensamientos se introducen en una familia, todo se vuelve hacia el mundo, es decir, se mundaniza. La preocupación principal pasa a ser la salud, son todas buenas, no digo que no sean preocupaciones, pero la principal, la salud, el dinero, el bienestar. Los grandes ideales son, a lo sumo, las vacaciones, el auto nuevo, el plasma, o dónde vamos a pasar las fiestas, con quién, qué me voy a comprar, qué me voy a poner. Las de todos los días, las de todos los días. La que dice justamente, la que dice la Sagrada Escritura, en los tiempos de Noé, se bebía, se comía, se trabajaba, tal, ¿no? Pero llegó el diluvio. Y así sucederá en los últimos tiempos. Se comía, o sea, las cosas, pero ¿qué es lo que no había en los tiempos de Noé? Por los cuales se ahogó la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que no había? Oración. No había caridad. No dice en los tiempos de Noé se atendía a los pobres. No dice en los tiempos de Noé se ayudaba al que sufre. En los tiempos de Noé se jugaba, por eso que se ahogaron. Y en los últimos tiempos también va a pasar lo mismo. Se habla, como digo, casi exclusivamente de las cosas de la tierra, algunas importantes, pero la mayoría banales. Se tiene miedo al sacrificio, a entregarse a uno mismo, a morir a uno mismo, a gastarse por los demás. Se tiene miedo a tener todos los hijos que Dios nos quiera mandar. Se tiene miedo a los fracasos, fracaso matrimonial. Y inmediatamente uno piensa, bueno, pues yo no me voy a clavar el resto de la vida, soy una persona joven. Ah, punto. No me pidan eso. La culpa no fue mía. Listo.
Se abandona espiritualmente y afectivamente a los hijos y a veces también materialmente. De hecho, no se piensa en ellos cuando se recurre al divorcio o a la separación, por lo menos en la mayoría de los casos. Hay excepciones de estas cosas sufridas por personas inocentes, ¿no? Pero digo, en la mayoría de los casos que uno conoce y escucha, que esto sea decapitar a un hijo de forma irreversible, no se piensa. Y lo es. Todo esto acarrea tristezas, fracasos, pérdida de ideales, discusiones, enfrentamientos, separaciones, divorcios, infidelidades, adulterios y termina por empujar a los hijos a las malas compañías, a la droga y a la prostitución, sin quererlo los padres, ciertamente. No creo que nadie que tenga este problema lo quiera, ¿no? Pero si ha puesto las cosas que dije antes, hay responsabilidad, porque por estos medios los hijos no hacen más que huir del vacío que ven en su hogar. Falta esa fe vivida. En otros casos no tiene nada que ver. Bueno, esto en familias perfectamente bien constituidas que viven su fe también son azotadas por estas plagas, ¿no? No me refiero entonces a eso, ¿no? Pero hablemos de la mayoría de los casos, hay mucha culpabilidad por esta vía. En cambio, la fe nos introduce en otro mundo. Vivimos en este, pero con los ojos puestos en otras realidades. Y a esto nos exhorta constantemente la palabra de Dios. Esto es parte del cristianismo. Vivir con los ojos puestos en otra dimensión. Dice nuestro Señor, buscad primero su reino y su justicia, su santidad, y todas estas cosas se os darán por añadidura. O sea, lo demás es una cosa que viene. Buscad primero lo central. San Pablo en la carta a los Efesios dice, os digo pues y os exhorto en el Señor a que no viváis como viven los paganos, en la vanidad de sus pensamientos. No necesariamente tiene que ser malo. La vanidad son sobre cosas, pero cosas que pasan y eso es lo único que ocupa el pensamiento. Oscurecida su razón, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la ceguera de su corazón. Embrutecidos se entregaron luego entonces a la lascivia, derramándose ávidamente en todo género de impureza. En la carta a los romanos les dice, no os conforméis, de hacerse iguales significa conformarse, tomar forma a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, procurando conocer la voluntad de Dios. A los colosenses, buscad los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A los corintios, no pongáis los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales y las invisibles son eternas. Por lo tanto, vivir ese mundo de la fe. La familia cumple una función esencial en la transmisión de esa fe. La transmisión en primer lugar a los hijos, pero no solo a los hijos. La transmisión de unos a otros, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los hijos a los padres también, en muchos casos. De estos a los abuelos, de los abuelos a sus hijos y a sus nietos, los hermanos entre sí, a todo el núcleo de la familia. La familia es todo eso completo. Todo eso completo. Hay tres caminos por los cuales se transmite la fe en la familia. Y esto vale no solamente, como digo, para a estas personas que acabo de mencionar, padres a hijos, hijos a padres, hermanos entre sí, sino que es extensivo estos tres caminos también a todos los que tienen la función de ser educadores, en colegios, maestras, maestros, profesores y otros tipos de educación que se da circunstancialmente. El primero es el más obvio y el que muchos consideran como el único, y aquí hay un grave error. En la enseñanza del catecismo, del credo, de la fe, del contenido de la fe. En la familia se debe aprender quién es Dios, la iglesia, cómo se reza. Hay que enseñar el catecismo e introducir en la familia, introducirlo digo incluso enseñarlo, ¿no?, unos a otros, a la tarea esencial de todo cristiano de leer y meditar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura.
Muchas personas buenas piensan que todo esto lo tiene que hacer la iglesia. Sí, lo hace la iglesia doméstica en primer lugar, como llama el magisterio, a la familia. Cuando el niño llega a la iglesia, ya llega con un bagaje de educación o de deseducación. Porque el niño va a ir a la iglesia a los 7 años. La mayoría quizás no se lo ha propuesto, pero de hecho lo hace, gracias a Dios. O sea, en todos sus años previos, desde que nace, se le enseña todas esas cosas. Quién es Dios, la Virgen, los santos, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Amar la iglesia. Todo esto, esa transmisión debe comenzar. No hay que esperar, bueno, cuando vaya a catecismo ya se lo van a enseñar. ¿Cómo? Lo que no se enseñó en muchos casos, y cada vez ocurre más, en muchos casos lo que no se enseñó en los primeros años, después no lo aprenden. Hoy en día, los sacerdotes, los catequistas, las catequistas, nos estamos enfrentando con un fenómeno que creo que no se daba antes. Y es este, niños de 7 años que hacen planteamientos ateos o que ponen dudas filosóficas. Esto es un problema de familia. Y la familia no es mala, pero no le ha dado una catequesis. Mientras tanto, sí lo da, por supuesto. La catequesis de enseñarle las 93 preguntas empezó a los 7 años. Pero a este niño lo vienen catequizando desde los 2. Los periodistas por televisión, lo que ven la televisión, lo que ven los dibujos animados, esto. Las películas que le regalan y que son de niños, son para niños y son para que se diviertan, perfecto. Pero son gnósticas. Son gnósticas. Con antídotos. Podría capaz que no percibir la malicia y el veneno que hay ahí. Sin antídotos. Ya recibió catecismo. Va a los 7 años a ver a una hermana, una monjita que le va a dar catecismo, pero con un bagaje gnóstico. Del bien en su cabeza, el bien y el mal son dos entidades iguales que luchan entre sí, y tantas otras cosas. Dios no es un ser bueno, ya le han metido todo el tema de no comprender la injusticia, de pedirle cuenta a Dios. Lo recibe, digo, por televisión, lo recibe por internet, lo recibe por el mundo de la informática que se le presenta hoy en día, que lamentablemente se le permite introducirse en una edad que no debería introducirse. Bueno, es un juego aparte, un juego que me lo mantiene distraído, o sea, lejos de mí sin que yo tener la obligación de educarlo. Cuando le está metiendo todo, tiene todas las respuestas, las tiene ahí. Claro, las respuestas que en su mente todavía está buscando. Y le crea la falsa ilusión de que esas son todas las preguntas que se va a plantear, porque todavía no se planteó preguntas existenciales. Y él cree que simplemente las que le vengan en la adultez, las solucionará también con 2 teclas, o buscándola por internet. Todavía no se planteó cuál es el sentido de la vida. Pero cuando se lo plantee lo va a buscar ahí, en la técnica. Y la técnica no responde ni una sola pregunta filosófica, menos teológica. Entonces tienen un ser que será un angustiado. Nunca va a preguntarla a Dios, si no habla con Dios. Ya le han enseñado a rezar de una manera atea, porque de una manera reza. Una manera reza. Invoca a sus dioses jugando. Esos son los dioses que ven por televisión, esas cosas, ¿no? Cuidado con eso. ¿No? La catequesis entonces empieza desde los primeros años, empezar a rezar, a hablar con Dios y a leer la Biblia, la Sagrada Escritura, y a amarla, y a saber que Dios le habla en ella. En segundo lugar, la segunda vía de transmisión de la fe es el buen ejemplo. La fe se transmite dando ejemplo de cumplimiento perfecto de 2 cosas. Primera cosa, el plano del obligatorio, que son los 10 mandamientos y los 5 preceptos de la Iglesia.
No todos los católicos saben cuáles son los 10 mandamientos. Cuando los tienen que enumerar le faltan 2 o 3. No digo que no los cumplan, es que no se acuerdan cuáles son. Muchos. Y la mayoría no tienen ni la menor idea de qué son los 5 preceptos de la Iglesia. Y esto lo tiene que cumplir. Primero, para no estar en pecado mortal. Segundo, para enseñarlo con su cumplimiento. Primera cosa, el ejemplo va por ahí. Segundo, en las obras de misericordia y de caridad. Eso es muy interesante. Don Orione señalaba con mucha fuerza que la fe se transmite por la caridad, decía él. La fe se transmite por la caridad. Y esto es así. De hecho, cuando uno hace la caridad, crece en la fe. Cuando uno obra la caridad, lleva a los que me ven hacer la caridad a creer en lo que yo creo. La fe se transmite por la caridad. Yo puedo predicar esto y acá, no sé si a alguien le va a hacer algo, le va a servir de algo lo que yo estoy diciendo. Pero si nos levantamos todos y vamos todos a los hogarcitos donde se atiende a personas discapacitadas, enfermos, y vemos las obras de caridad, eso sí les haría crecer en la fe. La fe se transmite por la caridad. Por eso quieren ustedes que sus hijos crean, quieren ustedes que sus padres crean, quieren ustedes que sus abuelos crean, quieren que sus hermanos crean, actúen delante de ellos las obras de misericordia, que la Iglesia ha sintetizado, pero no son solamente esas, en las 14 tradicionales obras, 7 corporales y 7 espirituales. O sea que no sobra oportunidades para vivir esas obras de misericordia. Y es parte de la enseñanza catequética. De hecho, entre las profecías que se atribuyen a Don Orione, dice que el comunismo arrasará con todo. El comunismo, dice, arrasará con todo. Quizá se refería a lo que pasó después, él muere antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, no ve todo lo que es el avance posterior de la Segunda Guerra. El comunismo arrasará con todo, dice. Destruirá iglesias, sacerdocio, pero se detendrá frente a las obras de caridad. Y fíjense que, por ejemplo, un país como China, que no permite la predicación pública o la permite condicionada de tal manera que termina siendo una predicación desfigurada, que pone condiciones a muchas cosas, sin embargo, el famoso padre Fernández, creo que se llamaba, que falleció hace 2 o 3 años, jesuita, él pudo fundar más de 100 leprosarios en China. Y lo mismo ha pasado en muchos lugares. De todos modos, hay satanistas que ni siquiera se detienen frente a esto, pero digamos como fenómeno más global, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera vía, se enseña, la fe se transmite enseñando a pensar desde la fe. Y esto también es muy importante. Con criterios de fe. Y esta es una obra importantísima de educación religiosa que se tiene que hacer en la familia o no se hace en ningún lugar. O se hace muy mal en los otros lugares o a muy pocas personas se puede llegar de esta manera. Los padres deben enseñar a los hijos a ver las cosas con ojos de fe y un cónyuge al otro también. En algunos casos, insisto, los hijos a los padres, los hermanos entre sí. A juzgar, digo, entonces con criterios de fe toda la realidad. Los dones de Dios, los problemas, el dolor, la pobreza, la riqueza, la enfermedad, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en la iglesia. La fe nos enseña a mirar todas las cosas con varios principios que se deben aprender en la familia y uno debe ver cómo se aplican en la familia. Menciono solo algunos. Primero, que es más importante lo espiritual que lo material. ¿Cuántas oportunidades hay de aplicar este principio? Pasan cosas, faltan cosas, aun cuando se ve eso, cuando uno dice, bueno, pero no falta lo principal, tenemos fe.
nos queremos, estamos en gracia. Esa es una enseñanza que puede determinar la vida y la salvación de una persona. Segundo, que es más importante la eternidad que el tiempo. No sé cuántas blancas de Castilla podemos encontrar entre nuestras madres más católicas, las habrá ciertamente, que son capaces de decirle a su hijo, ¿no? Prefiero verte muerto antes que cometas un pecado mortal. Tercero, que no se puede alcanzar la felicidad sin sacrificio y sin morir a uno mismo. Sin morir a uno mismo. Morir a uno mismo significa renunciar. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme, dice Jesucristo. No hay felicidad sin sacrificio. Cuarto, no se puede vivir en el mundo sin ser perseguido por él, a menos que uno pertenezca al mundo, como dice la misma Escritura. Quinto, no se puede servir a dos señores. Y podríamos seguir con muchos más, con muchos más. Meditemos el Sermón de la Montaña. Ahí tenemos toda una visión de fe de la realidad. En el plan divino, la familia cumple un papel fundamental en la formación de la fe, en su transmisión, en su crecimiento. Por eso, como decía antes, es llamada por la iglesia doméstica, iglesia familiar, porque esa es la primera iglesia que un ser humano conoce cuando llega a este mundo. Como dije, ahí recibirá la primera catequesis, sí o sí, la buena o la mala. La buena o la mala. La buena doctrinalmente o la mala doctrinalmente, según lo que vea, según lo que escuche. La buena o la mala a través de los ejemplos, a través de los buenos ejemplos o a través de los malos ejemplos. La catequesis viene ahí, la primera educación. Cuando vea rezar a sus padres aprenderá quién es Dios, cuánto vale, cómo dirigirse a Él. Cuando los vea practicar la caridad entre ellos, es decir, respetarse, amarse, perdonarse, tenerse paciencia, aprenderán a ser virtuosos y a tener todas estas virtudes también ellos. Cuando los lleven a misa, cuando sus padres los lleven con ellos a misa, no los dejen en la puerta, te paso a buscar, está puntual acá, a las 11 te paso a buscar, punto. Y lo dejan a las 10 para la misa de 10. Cuando los lleven a misa entenderán el valor del culto divino y se volverán hombres o mujeres con convicciones religiosas. Cuando los vean atender a los pobres, acoger a los ancianos, no desentenderse de los que sufren, hacer limosna con los menesterosos, aprenderán a amar a los que sufren. Cuando los vean luchar por la fidelidad y por respetar el vínculo matrimonial a pesar de las muchísimas dificultades, a pelear contra la tentación del divorcio, aprenderán también ellos a ser fieles a su propia palabra, a cumplir sus compromisos, aunque un día les duela mucho tener que hacerlo, o el tener que hacerlo les cause mucho dolor. Cuando los vean recibir con alegría todos los hijos que Dios les manda, entenderán el sentido de la generosidad y la importancia del afecto por encima del bienestar económico. Y no se diga que hoy en día hay muchas familias que están destruidas y no pueden ofrecer eso. Ni tampoco se diga, porque a veces uno escucha después estas cosas, ni se diga que tal o cual persona no tuvo estas cosas porque creció en una familia desintegrada y sin embargo él es una gran persona. No se argumente con excepciones, aunque sean muchas. Porque nosotros no argumentamos con excepciones para otras cosas que nos interesan mucho. Nosotros no le decimos a los médicos que no se desgasten atendiendo hospitales o que no hace falta, doctor, que ande siempre estudiando, si yo conozco un montón de personas que se curaron sin ir al médico. Si uno va al médico y le ve con cara de que hace 25 años que no agarra un libro, yo le pregunto, y hay por acá cerca hay otro consultorio, disculpe que le pregunte a usted, no se ofenda, pero no sé, por las dudas, capaz que cambió el nombre de las muelas y me saca la contraria que me tenía que sacar. ¿Eh? Nosotros le decimos, no, esto, con excepciones no vamos, ¿no?
Cuando veo una persona que se está fumando 3 paquetes de cigarrillos por día, yo no le digo, está bien. Si yo me enteré que hay una persona que fumó hasta los 80 y yo llegó re bien. Realmente lo que le decimos es todo lo contrario. Mirá, pues sí, algunos por ahí, pero mira, la mayoría se muere de cáncer de pulmón, qué sé yo, otras cosas. Deja de fumar, deja de hacer esto, ¿no? Yo no le digo a un muchacho que va a 160 kilómetros por hora por la calle de San Rafael, lo veo y le digo, bueno, pero en el fondo, mira, yo me enteré de varios y no les pasó nada. La mayoría de los que yo conozco, todos se tragaron un camión, un colectivo, se metieron, metieron un semáforo en el asiento del acompañante. O llegaron antes que el auto porque salieron por la ventanilla y, ¿no?, estacionaron ellos delante de su propio auto. No argumentemos con las excepciones. Lo que tenemos que decir es que si nosotros no cumplimos en la medida en que podemos esta misión, tendremos que rendir cuenta a Dios de nuestro pecado, de las consecuencias que acarree sobre nuestros hijos, sobre nuestra sociedad, sobre la patria y sobre la iglesia. Vivamos pues entonces con confianza nuestra fe y vivamos la fe dentro de la familia. Se comienza allí. Hagamos de nuestra familia seminarios de una fe acrisolada que pueda enfrentar la cultura de nuestro tiempo. Todo lo podemos con una fe verdadera, auténtica y viviente, y sin ella no podemos nada. Quiero terminar con un texto muy hermoso que escribió don Orione en Nuestra Patria. Se lo escribió a sus sacerdotes, pero lo escribió mientras viajaba en barco por el río Paraná y va a Itatí, el 24 de junio de 1937, y justamente el tema de esa carta fue la fe. Y él les decía así: todo es posible para el que cree, para el que permanece con firmeza y humildad en el Señor y a los pies de la Iglesia y de quien la representa, el Papa. Bienvenidas sean, pues, las experiencias que brotan de la fe, y que sean muchas e importantes, y que Dios nos asista para que sepamos realizar práctica viril y santamente. Las pruebas y sufrimientos, si son recibidos de las manos de Dios, no harán sino aumentar nuestra fe. Ella arderá con nuevo ardor, brillará con nueva luz, y será vida y calor espiritual para nosotros. Será vida y luz de Cristo para las muchedumbres de niños pobres de toda raza y color, y para las multitudes inmensas de obreros y de pueblos alejados de Dios. Ánimo, hijos míos, que el futuro es de Cristo y de quien vive la fe. Fe diligente y activa en la verdad y la caridad hasta entregar la vida, hasta el holocausto total para la salvación de nuestros hermanos. Ánimo adelante, en espíritu de fe y de fidelidad, de piedad sólida y ardiente. Abramos nuestros corazones a la confianza más plena, al más dulce amor a Dios y al prójimo. De la fe nace la vida. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino del poder de la fe y de la caridad en Cristo. Seamos pues fuertes en la fe y pongámosla en práctica con las obras de caridad. Perseverantes en la oración, firmes en la fe, pequeños y humildes a los pies de la Santa Iglesia, madre de nuestra fe y de nuestras almas. Esperemos tranquilos y serenos la obra de Dios. El Señor, con su mano, ha enjugado tantas lágrimas nuestras, convertirá también en gozo todas nuestras tristezas. Tengamos fe, fe grande, bienhechora, fe inmortal que vives y creces a los pies de la Iglesia de Jesucristo y floreces en la caridad. De la fe nace la vida. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder de la fe y la caridad en Cristo. Despojémonos de la vieja levadura, purifiquemos nuestra vida, revistámonos de la armadura de la fe y seremos bendecidos más que los hijos de Abraham. Cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos revestidos de Cristo. Ahora, todos somos hijos de Dios en Jesucristo por la fe. Y los mismos bienes que esperamos, es decir, la vida eterna, los esperamos por la fe, por la gracia del Espíritu Santo. Seamos pues fuertes en la fe y pongámosla en práctica con las obras de caridad. Manténganse firmes en la fe. Divinas palabras de seguridad y ternura. Perseverantes en la oración, firmes en la fe, pequeños y humildes a los pies de la Santa Iglesia, madre de nuestra fe y de nuestras almas. El Señor, que con su mano enjuga nuestras lágrimas,
convertirá en gozo todas nuestras tristezas. Tengamos fe. Nada más.